los que tengan. ¿Lo tienen? Sí, es del versículo 34. En realidad es hasta el 9:1, como está seccionado en muchas Biblias, porque el 9:1 es como un versículo que sirve de puente para el otro pasaje, pero entonces las Biblias están divididas del versículo 34 al 9:1. Voy a leerlo. Saben que estoy usando la Biblia, Nueva Biblia de las Américas. Algún día les explicaré pronto la razón por la que estamos haciendo esto. Bien, Marcos 8:34 en adelante. Llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz, y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. ¿O de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y Jesús les decía: en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. Vamos a encomendarnos al Señor. Padre Celestial, queremos darte muchas gracias por darnos este tiempo y esta disposición. Quiero darte gracias por la vida de cada uno de los que están presentes, porque en esa intención de escuchar tu palabra muestra que tienen interés en conocerte y ser tus discípulos. Ayúdanos a encontrar el significado real de este pasaje. Ayúdanos a ceder en nuestros razonamientos y en nuestra forma de ver la vida y a adaptarla o fundamentarla en esta verdad que estamos por ver. Háblanos, oh Señor, y aquello que esté vacío en nuestra vida en el sentido del concepto del discipulado, pedimos que la obra de tu Espíritu intervenga y nos haga ver la más gloriosa verdad y la mejor decisión que podemos tomar de ser discípulos nada menos que de Dios, Dios Hijo. Qué maravilla es ser discípulos de Dios. Ayúdanos a ver este valor y danos la gracia para entender este pasaje. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Como mencioné hace un tiempo, este es un pasaje, desde el pasaje anterior, donde el Señor anuncia por primera vez en el Evangelio de Marcos su padecimiento y su próxima muerte. A partir de ahí, el Señor va a anunciar en repetidas ocasiones su muerte y su sufrimiento. Los dos capítulos anteriores nos han mostrado que parte de lo que el escritor Marcos está mostrando en estos textos tiene que ver con sus discípulos, una enseñanza con sus discípulos. Y la palabra discípulos aparece muchas veces en este capítulo y en los dos anteriores, como si Marcos estuviera dándonos una enseñanza intensiva acerca de lo que significa seguir al Señor. Pero hasta el pasaje anterior que vimos la última vez, el Señor no había anunciado su muerte ni sus sufrimientos. ¿Sí? Los otros evangelios narran algunas verdades que no están narradas aquí en el Evangelio de Marcos. Pero este pasaje que estamos viendo de
Lo que el Señor pide para que podamos ser sus discípulos está dicho en el contexto del anuncio de sus sufrimientos y de su muerte. ¿Sí? Él había anunciado un poco atrás, en el texto anterior, que él iba a padecer en manos de los escribas y de los fariseos y que ellos lo iban a entregar a muerte. Y después de ese anuncio es que él dice, no solamente a sus discípulos que están cercanos a él, las palabras van dirigidas a todos, lo dice el primer versículo. Llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos les dijo. Entonces viene toda esta verdad que vamos a ver. Este mensaje yo lo he titulado El camino menos viajado. Y lo tomé del título de un hermano del cual estudiamos un libro del discipulado hace casi un año. El camino menos viajado, ¿sí? Los requisitos de seguir a Cristo. Y él tiene un pensamiento que quiero leer. Dice así, para introducir el tema. Todo lo que es grande en la vida, todo lo que vale la pena, todo lo que es significativo, todo lo que tiene impacto de una forma permanente y satisfactoria, es el resultado de la pasión de alguien, de la convicción imparable e innegable de alguien. Las cosas que marcan una diferencia y marcan la historia humana como acontecimientos únicos son el resultado de personas que tienen un deseo profundo y consumidor por ver y hacer que algo suceda. Si el cristianismo va a impactar a la sociedad, debe ser llevado por creyentes que tienen un deseo consumidor por ver que su pasión y entrega alcance los fines de la tierra. Debe existir una pasión, cierta pasión por hacer aquello para lo que Dios Padre y su Hijo unigénito son las cosas más importantes, que es el Evangelio. Vivimos en una época que nos abruma, nos presiona. El Facebook está presente. El Facebook dice que si no está escrito allí, no existe. Una total mentira. Y nos está superando la época. Domina nuestra mente, domina nuestro tiempo, adormece nuestra pasión, tiende a limitar nuestro compromiso, tiende a oscurecer la realidad de nuestra meta más importante y legítima, que es Cristo y su Evangelio. Nos han robado la fe de un poder contagioso. Si el cristianismo va a impactar al mundo, debe ser llevado y representado por personas con pasión. Debe existir cierta pasión por vivir para Dios y transmitir su Evangelio. Esta es la nota que un hermano hace acerca del discipulado. Sí. Yo pienso, hermanos, que yo soy fruto de la pasión de un hombre llamado Emilio Andrew. Un americano que llegó a la ciudad de Monterrey y dio su vida por el Evangelio. Evangelizó a unos estudiantes de la universidad. Consumió su vida en eso y nada más en eso. Y de ahí el hermano Alfonso conoció el Evangelio y vino como misionero a la ciudad de Gómez Palacio, y un día entró a nuestra casa para predicarnos el Evangelio. Un hombre humilde, un hombre abnegado, un hombre con una disposición para hacer lo que Dios pidiera. Lo que Dios pidiera. Dejó su seguridad financiera, dejó su seguridad social y vivió para el Señor. Esa es la pasión que un discípulo debe mostrar y a la que es llamado. Se requiere esto para impactar a otros. No se requiere tanto conocimiento intelectual, aunque es importante el conocer la doctrina y lo que creemos, pero se requiere un amor por otros, un amor por Cristo, un entendimiento de lo que Él ha hecho por nosotros y para nosotros. Y este es el caso
de este pasaje que el Señor está diciendo aquí. ¿Qué es un discípulo? ¿Verdad? Según las Escrituras, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es uno que responde con fe y obediencia al llamado misericordioso de Cristo y entra en un proceso de por vida de negarse a sí mismo y dejar que la voluntad de Dios reine en su vida. Esta definición también la tomé de este libro, en la página 37. Un discípulo es uno que responde con fe y obediencia al llamado misericordioso de Cristo y entra en un proceso de por vida de negarse a sí mismo y dejar que la voluntad de Dios reine en su vida. Ese es un discípulo. Bueno, ahora con esta introducción vamos a desarrollar el texto. Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sí? Aquí están dos requisitos que el Señor pide para el discipulado, para ser un aprendiz de nuestro Señor y Salvador. Y hermanos, si hay algo que nosotros debemos conocer con toda certidumbre, es que el Señor nunca engañó a nadie. Nunca le dio promesas que no pudiera cumplir. Todo lo contrario, Él habló absolutamente siempre la verdad. En el mundo, si me sigues, vas a tener aflicciones. El que quiera seguirme y ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y caminar junto a mí. No hay otra forma posible que el Señor haya dicho por la cual nosotros podamos ser sus discípulos. Ahora, antes de desarrollar lo siguiente, porque es un tema muy confrontativo, hermanos. Como dije, lo está diciendo en el contexto del anuncio de su muerte. Significa que de aquí en adelante los eventos que vamos a ver narrados en el Evangelio de Marcos son confrontativos. Los discípulos ya empiezan a ver que esos 2 primeros años donde Cristo mostró su misericordia y su bondad para con los hombres, sanidad y todo lo que Él hizo, empiezan a cambiar a partir de aquí. Él es presionado, empiezan los discípulos a chocar con Él, Él empieza a decirles todo lo que implica seguirle a Él. Y este es el inicio de este tema que estoy empezando a compartir. Si alguien quiere venir conmigo, tiene como fundamento o requisito negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. ¿Qué debemos nosotros comprender por negarnos a nosotros mismos? Bueno, puede haber varios pensamientos que pueden venir a nosotros y muchos de ellos fuera de lo que el Señor quiere decir. Algunos piensan que al venir a Cristo se acaba la vida, que uno no puede ser feliz, que uno no puede tener sus planes y sus sueños y como persona sus intenciones de trazar una vida, una profesión, etc. A veces se ha predicado que esto es negarse a sí mismo, pero no es así, hermanos. Negarse a sí mismo en este contexto, en donde están dichas estas palabras, es dejar que el que es nuestro Señor empiece a reinar en nuestra vida, empiece a moldear y hacer una diferencia en nuestra manera de vivir, teniéndolo a Él como el Señor. Si yo tengo objetivos, van a estar sometidos a su señorío. Si yo tengo planes, si yo tengo anhelos, sueños, quedan ahora sometidos bajo la voluntad de aquel que será mi maestro y mi Señor. Negarse a sí mismo. Obviamente, si nuestros
sueños y objetivos son egocéntricos, pues tendrán un choque, ¿verdad? Y el Señor empezará a reinar y a demandar sobre nuestras vidas lo que es el hacer su voluntad, ¿sí? Eso es negarse a sí mismo. Niéguese a sí mismo y tome su cruz. También esto de tome su cruz ha sido mal entendido, mal usado, mal definido en muchas ocasiones. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando un matrimonio no se da, uno de los dos cónyuges puede decir que el otro es su cruz, ¿verdad? Es que me tocó llevar esta cruz, ¿verdad? O un hijo que no entiende, ¿verdad? Me tocó llevar esta cruz, o una inconveniencia en cuanto a nuestra salud, tal vez batallar para caminar o para ver, y el Señor me mandó esta cruz. Pues no se refiere a eso. En las palabras y en el tiempo en que están dichas estas palabras, tomar la cruz, prácticamente el que tomaba la cruz en aquel entonces era el condenado, el que ya estaba condenado a muerte. De hecho, Cristo un tiempo llevó la cruz, ¿lo recuerdan? Y caía y le ayudó un cierto Simón, me parece. Pero llevar la cruz en este contexto es eso, ¿verdad? Entregarle el control al Señor y entender, ¿verdad? Que en un sentido ha muerto Carlos Martínez, ¿verdad? El yo, vamos a decirlo así, el yo, esa característica egocéntrica que reina en todo ser humano. Yo debo ser consciente que al seguir a Cristo, estoy voluntariamente sujetándome a lo que Él quiera y que trace lo mejor para mí. Y debo comprender que prácticamente el yo, ¿verdad? Esta forma de vivir en rebelión a Él termina allí. Eso es tomar su cruz. O sea, venir a Cristo y seguirle como el Señor y Salvador es toda esta disposición de, Señor, lo que tú quieras para mí, y ya no voy yo a luchar en eso, y mi yo, que tanto problema nos causa, queda muerto, queda rendido. O sea, cuando menos debe existir esa conciencia. Claro que en el concepto de discipulado mencionamos que ese es un proceso en el cual vamos comprendiendo, Dios nos va moldeando, nos va hablando en su palabra, nos va disciplinando y va transformando nuestra vida hasta que lleguemos a la gloria. Pero esa es la definición de lo que es un discípulo, y todos somos llamados a ser discípulos de Cristo. Él viene a ser nuestro Señor y nuestro Maestro. Y esto también implicará que lo que Él nos llame a hacer en ocasiones será contrario a nuestra naturaleza egocéntrica y llena de deseos, como lo va a mencionar o lo va a explicar en los siguientes versículos. Si no, dicen otros textos, como en el Evangelio de Lucas, no puede ser mi discípulo. Entonces debe existir esta conciencia de que nos entregamos y negamos el control de nuestra vida y le tenemos a Él como Señor y como Rey. Ahora hay que decir algo más aquí. Esto es un choque para la cultura y para la sociedad. Es prácticamente ignorado por la mayoría de las personas. Fuimos creados, según Génesis 1, 2 y 3, 2 mejor dicho, fuimos creados para vivir para Dios, hermanos. El diseño de Dios cuando crea a Adán y Eva están bajo mi voluntad, sojuzguen la tierra, gobiernen la tierra, multiplíquense en una dependencia de mí. Pero como no conocemos y las personas no conocen el propósito de la creación del hombre, entonces al hombre le parece muy natural vivir su vida fuera de
la voluntad de Dios, fuera de la ley de Dios, ¿sí? Y no considera que está mal o viviendo en una rebelión ante Dios. Él hace su vida, planea, etcétera, y no vive para la gloria de Dios. Está ignorando la forma, o más bien la manera en la que la Biblia describe que fuimos creados para Dios. Toda alma es mía, fueron creados para mi gloria, lo dicen los profetas. Todo ser humano fue creado para Dios. Entonces, si nosotros vivimos en esa rebelión ante Dios, estamos fuera de su voluntad. Y aquí el Señor está enseñando a sus discípulos y a unos más que estaban ahí, que si queremos seguirlo a Él como el Señor y como el Salvador, tenemos que negar a vivir conforme a nosotros queramos, de forma egoísta. Tenemos que ser muy conscientes de que el yo queda muerto, queda destronado, porque solo así podemos seguir al Señor. ¿Qué pasa si no hay una comprensión de esto o una falta de aceptación? Bueno, el Señor da una explicación en los siguientes versículos. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, ¿qué dice? La salvará. ¿Sí? El que quiera salvar su vida, la va a perder. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? ¿Qué está diciéndole a los discípulos y a las personas que están escuchando aquí? El que quiera salvar su vida en el contexto de lo que Él anunció en el pasaje anterior y lo que está diciendo que significa ser su discípulo. El que quiera librarse de ese llamamiento de ser los discípulos bajo estas condiciones, o sea, no aceptando a Cristo como el Señor y Salvador, se va a perder eternamente. Esto es un asunto de ser o no ser, hermanos. El llamado de Cristo a pertenecer a su reino, a ser sus hermanos, hijos del Padre, es que Él es el Salvador de la humanidad. Y Él está pidiendo lo que enfatizó su precursor, que fue Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un hombre extraordinario que preparó el camino del Señor bajo el tema de la predicación, de predicarle a los hombres el arrepentimiento. ¿Lo recuerdan? En Mateo capítulo 3. Él predicaba el arrepentimiento de los hombres, su manera de vivir. Él era radical, o sea, iba a la raíz. Las personas que estaban viniendo a bautizarse, debían reconocer su necesidad de perdón, debían reconocer sus pecados. Juan no anduvo con medias tintas. Cuando los fariseos tenían otras intenciones al buscarlo y acercarse a él, como el Señor mismo lo hizo, ¿qué les dijo? Cuando vinieron a él a bautizarse. Generación de víboras. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? Háganse frutos dignos de arrepentimiento, porque las intenciones de ellos salir no eran la salvación, eran otras. Y el Señor dijo lo mismo. Cuando vimos nosotros la primera predicación en el Evangelio de Marcos, Él predicó el arrepentimiento también. Bueno, de eso se trata este pasaje. Todo aquel que quiera salvar su vida, porque está dicho, hermanos, en las implicaciones de que los discípulos podían sufrir la muerte por Cristo. En el anuncio que Él acaba de dar, yo seré entregado en manos de las autoridades de gentiles y de los líderes y moriré.
Y tal vez algunos de ellos, de los discípulos, morirían también por la causa. Era claro para ellos por lo que está diciendo de tomar su cruz. Pero el que no quiera, no significa que todos morirían por la fe, pero tiene esas implicaciones, va a perder su vida. O sea, creo que estaban entendiendo los discípulos y creo que no tenemos un problema nosotros para comprender eso. ¿Quieres a Cristo como Señor y Salvador? Entonces tienes que rendirte por completo a Él. Y si eso te puede llevar a la muerte, eso es lo que está diciendo el Señor. Pero el que quiera salvar su vida de esto, de no ser molestado, de no ser identificado con Cristo, al fin de los tiempos, en la escatología, cuando Él regrese en su reino, como lo dice en el último versículo, perderás. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Esto es lo que ofrece el Señor. ¿Quieres ser mi discípulo? Niégate. Niega a tomar el control de tu vida. Considera el yo muerto, considérame a mí como tu Señor. Si esto no es así y te reservas a ti mismo para vivir en tus planes, en tus formas, en tu manera de trazar la vida, al final la vas a perder eternamente. Pero si entregas tu vida por causa de mí y del Evangelio, la salvarás. Hay hombres, hermanos, que han consumido su vida para el Señor y yo estoy seguro que recibirán en aquel día las palabras más bellas que puedan existir para un ser humano. Bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero otros podrán recibir otras palabras. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Yo os digo, apartaos de mí. Nunca los conocí, hacedores de maldad. El que quiera entregarme su vida a mí, el Señor, y por su evangelio, la salvará. Leía más bien escuchaba una parte de la biografía de Jorge Whitefield. Él fue un hombre que se consumió para el Señor. También John Wesley, y el hermano cita estas dos biografías. Fueron hombres que predicaron miles de sermones, que se entregaron a la humanidad para que conocieran el mensaje de la salvación. Vivieron de forma muy abnegada, su forma de vestir, fueron despreciados inclusive por las iglesias donde ellos predicaron. Wesley, lo que recuerdo de esta anécdota, aún su esposa no lo quería. Fue calumniado, fue mal entendido, pero él vivió 88 años para predicar prácticamente todos los días de su vida al Salvador que murió por él. Whitefield le conoció, hizo lo mismo, estuvo viajando de Escocia, Inglaterra, Estados Unidos para predicar. Siempre los dos hombres con pasión entregaron su vida por completo al Señor y la salvaron de vivir en la esterilidad y en la sombra de una vida. ¿Cómo es nuestra pasión, hermanos, por Cristo? ¿Cómo nos identifica a nosotros el ser discípulos de Cristo? Él es primero en nuestra vida. Su evangelio y su persona
es lo más importante para para nosotros. Como leí la introducción, si hemos de tener un impacto en otras personas, nuestra pasión por el Señor y su Evangelio deben mostrarse en nuestra vida. Aquí, no funcionan esos métodos de paso 1, 2 y 3 de evangelismo y venga y aprenda y 1, 2 y 3 y usted va a ser un gran evangelista. No, si no existe una pasión por el Señor y un amor por aquellos a quienes les hablamos, no existe el evangelismo. Horacio Bonar, un gran escritor, escuchó a un joven predicar, emocionado y apasionado, y lo llama después de la predicación y le dice: ¿te gusta predicar, verdad, hijo? Y él: sí, me encanta predicar, yo nací para ello y todo ello. Y un hombre ya experimentado, amante de Dios y de la humanidad, le dice a este joven: pero tienes que amar a los que les predicas. A veces nosotros vemos hasta con carga a los indigentes. Son una molestia para nosotros. Este me va a pedir una moneda y este no debería existir. Eso muestra en realidad una falta de entendimiento del llamado del Señor. Las personas que causan problemas para nosotros, esta generación, me refiero de iglesia, no deberían existir. Qué diferente, ¿verdad? Es para otros, los cuales pusieron su corazón al Señor y amaron y aman a las personas que están perdidas. El que quiera reservar su vida para sí mismo ante el llamado de Cristo, es claro, la va a perder. Y la puede perder eternamente por las palabras que está diciendo el Señor. Este es un asunto de decisión, hermanos. O sea, aquí no está presente la doctrina de la elección. Es una voz que Dios está mandando a las personas y un llamado. ¿Me quieres seguir? Tiene implicaciones. Tienes que comprender que el yo que debe quedar sometido. Que tienes que renunciar a tu forma de vivir que tiene principios egocéntricos. Entregármela a mí para usarla para mi gloria y para la predicación de mi evangelio. Y tu yo que es tan habituado al descanso, a las vacaciones y a vivir la vida, debe quedar también sometido a mi voluntad. Eso es seguir al Señor. Si no es así, y la persona está evaluando y no quiere, dice, puede perder su vida. Pero el que renuncia a su yo y traza una vida de sumisión a mí, salvará su vida. La salvará. Y no es un asunto de obras, es un asunto de entrega. Y más, agrega el Señor. Versículo 36. ¿O de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿De qué le sirve a un hombre vivir de esta forma egocéntrica y triunfar y ganar el mundo si va a perder su alma eternamente en el infierno? ¿De qué le sirve? Todos sus logros en esta vida si se perderá eternamente. Qué contundentes palabras del Señor. Sí. Solamente la gracia de Dios nos puede hacer comprender esta verdad, hermanos. Por eso yo hacía esa pregunta, ¿verdad? ¿Cómo está en realidad manifestado nuestro discipulado o el ser discípulos del Señor? ¿A ti te podrían identificar como un discípulo de Cristo?
en estos términos de vivir para Cristo y para proclamar su evangelio? ¿Es nuestra pasión como iglesia y como hijos por hacer su voluntad lo que nos caracteriza? ¿Saben qué, hermanos? Tengo 3 meses yendo a predicar a un centro de rehabilitación de drogadictos. Y originalmente me incliné a hacer esto porque una hermana que nos sintoniza por Facebook me pidió que buscara un lugar para internar a un conocido, y yo recordé que había un centro de rehabilitación para alcohólicos y drogadictos que dirige un creyente, se llama Agua Viva, el centro. Y fuimos y llevé al joven y ahí se quedó y todo ello. Y yo hablé con el encargado, que lo conozco de años, pero pensé si estaba o no allí. Y sí, resultó que ahí estaba el hermano Ernesto. Y yo le pedí la oportunidad y le dije, deme chance de colaborar con usted. Porque en mi nuevo, vamos a decir, responsabilidad de ser uno de los pastores de aquí, junto con el hermano Mario, me consume estar preparando las predicaciones, trazar el ministerio y todo eso. Y mi corazón no estaba entendiendo, o estaba lejos del necesitado, me refiero. Entonces yo mismo decidí, dije, yo no puedo estar siendo una persona fría ante la necesidad de salvación de otras personas. Yo necesito mantener mi corazón en la necesidad de las personas, de su salvación. Y acepté y le dije, hermano, deme oportunidad de estar aquí predicando el evangelio con estos hombres drogadictos, o como lleguen. Y ha sido como una renovación, un bálsamo para mí, estar ante la necesidad de otros y predicar el evangelio del Señor. ¿No es cierto, hermanos, que tenemos años callados en donde trabajamos, en donde andamos, y no hay un amor por las personas que Cristo ama y entregó su vida? ¿No es cierto que nos ha presionado tanta actividad y tantas cosas, y el discipulado y la razón por la que existe la iglesia no está siendo atendida? Por eso queremos empezar a dar pasos con los folletitos y todo ello. Necesitamos que nuestro corazón esté con donde está el corazón del Señor. Sigamos. ¿De qué le sirve al hombre todos sus éxitos, sus logros, aún ganar el mundo entero, lo dice aquí, y perder su alma? Ahora, no necesita necesariamente una persona tener esa característica de ser un triunfador y ganar el mundo entero. Simplemente, si tú tomas tu decisión de no seguir a Cristo, vas a perder tu alma eternamente. Si no oyes la voz del llamado de Cristo a seguirle en arrepentimiento y fe y como tu Señor y Salvador, no necesariamente tienes que ganar el mundo. Igual quedas en peligro de perder tu alma eternamente. Pero yo pregunto, hermanos, ¿qué mayor privilegio puede tener un ser humano que ser discípulo de Dios, del Hijo de Dios? ¿Qué te puede mandar Él que te haga daño o que no sea para tu bien? ¿Qué te puede pedir Él como hombre o mujer que Él no te vaya a dar algo mejor? Te va a dar la vida eterna al lado de su Padre, en una gloria que no logramos captar hoy. Pero te está pidiendo que sin reservas te entregues a Él como Señor y Salvador.
si dudas, si no lo quieres hacer, estás en peligro de perder tu alma. Porque ¿qué aprovechará? Que hagas lo que hagas, si al final puedes perderte. ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? ¿Qué le puede dar una persona a Dios a cambio de salvar su alma? ¿Qué puede un hombre ofrecerle a Dios físicamente o en logros o como persona para lo cual Dios pueda responderle con salvación? Nada, todo está contaminado. El asunto es que hemos de poner nuestra vista en el Salvador que está presentado en el Evangelio de Marcos. Un hombre compasivo, un hombre que tocó al leproso, que levantó a una hija de un hombre que estaba en muerte, que libró a un maníaco endemoniado en Marcos capítulo 5, un hombre que amaba a las personas, que fue el mejor evangelista que pueda existir, que se interesó en la vida de una mujer que había tenido 4 maridos, la mujer samaritana, que vio a un hombre allá en un árbol, que era un avaricioso, y lo llama a salvación, interesado en cada alma que veía y las veía como una posibilidad, y a todos atendió, aún a hombres ricos, y con todos el Señor, su corazón estaba en ellos. Venía a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y sus discípulos fueron llamados sin ningún engaño a ser pescadores de hombres. ¿Lo recuerdan? Al principio del ministerio llama a Juan, a Pedro, a Andrés, a Felipe: venid en pos de mí, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Ese es el llamado para todo creyente, ese es el llamado para la iglesia, su pasión de transmitir las buenas nuevas del reino, las buenas nuevas de que Jesús puede salvar su alma eternamente. Pase lo que pase, la muerte que le encuentre y la forma en la que usted parta de este mundo no son un obstáculo para que su vida y su persona sea salvada eternamente. Bien lo dijo el salmista, ¿no? En el Salmo 23, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. La promesa del Señor en la muerte es venir por los suyos y ayudarlos a cruzar el umbral de esa experiencia llamada muerte, y nos lleva a la presencia del Padre. Este es el ofrecimiento del Señor. Entrégame tu vida y yo la voy a cuidar, yo la voy a salvar eternamente. Y entonces allí está el ofrecimiento que el Señor hace a los discípulos y a esta multitud. ¿De qué te sirve ganar todo lo que para ti es honor si vas a perderte? Nadie puede salvar a otro hombre, solo Cristo. Ahora, todavía hay una afirmación que resta en el pasaje. Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. ¿Quién está diciendo estas palabras, hermanos? El que se avergüence de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Como que no estamos acostumbrados a oír estas palabras, ¿verdad? Por eso llaman al mensaje del Evangelio radical, porque, o sea, su raíz es verdad, es profunda. Si tú te avergüenzas del Señor y de seguirle y de tenerle como tu Salvador y Señor, y no quieres hacerlo,
conscientemente y no tienes el deseo, inclusive valoras lo que se te está pidiendo y dices no, el Señor lo toma como un no. Yo me avergonzaré de aquellos que me rechazan y me resisten en la venida. Cuando venga con mis santos ángeles, está hablando de la resurrección final, cuando seremos levantados todos y cada uno de los que hemos vivido. Cualquiera que se avergüence de mí, de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. ¿Qué es un discípulo? Pues, hermanos, ¿qué es un discípulo? ¿Qué debemos entender cuando la palabra de Dios nos está llamando a caminar con Él? ¿Qué es un discípulo? Bueno, uno que responde con fe y obediencia al llamado misericordioso de Cristo y entra en un proceso de por vida de negarse a sí mismo y dejar que la voluntad de Dios reine en su vida. Eso es lo que está pidiendo este pasaje. Ahora, si nosotros indagáramos y pudiéramos tener acceso a la historia de la iglesia, vamos a ir descubriendo que los cambios significativos en la historia de la iglesia, los tiempos donde la iglesia pudo ser una influencia poderosa en la sociedad, donde cambiaron culturas, ciudades, pueblos, fue cuando hombres apasionados cumplieron este principio. Quien ha leído un poco acerca de la Reforma sabrá que Erasmo fue un hombre, es un personaje muy clave en la Reforma, no porque fuera un reformador, él fue una mente súper brillante, escribió mucho, fue una influencia en la Iglesia Católica, etcétera, etcétera. Fue un hombre lleno de dones extraordinarios y de influencia, etcétera, pero Dios no lo usó. Él usó a un hombre como Martín Lutero, que era grotesco, rudo, inclusive en ocasiones maldiciente, pero era un hombre con pasión por Dios. Fue un hombre usado en un cambio profundo en la Reforma. Los propios discípulos están mostrados aquí como personas débiles. Un día fallaban, un día negaban al Señor, un día no entendían, un día le habían dicho que no fuera la muerte. Más adelante están peleando entre ellos, uno quiere estar al lado derecho del Señor, etcétera. Pero finalmente se cumple la promesa que está en el versículo 1 del capítulo 9. Jesús les decía, en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. Fue hasta que el Espíritu Santo vino en Pentecostés. Varios hombres de los que estaban aquí experimentaron el poder del Evangelio, la muerte, la resurrección del Hijo de Dios y el otorgamiento del Espíritu Santo. Fueron transformados los discípulos para poder servir a su Señor en el plan que Él tenía para ellos de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio del reino. O sea, no se está tratando aquí el tema de que por nuestras obras o un esfuerzo humano titánico podemos ser los discípulos. No, se está tratando de ceder nuestra voluntad, de amar al Señor, de decirle aquí estoy y Él hará lo demás. Él nos irá entrenando en una forma en la que nosotros nos estemos disponiendo para ser usados para su gloria. Por eso el canto completo está. Decía yo en otra ocasión, ¿a quién va a usar Dios? ¿A quién usó a través de la historia para traer cambios significativos? A los que están dispuestos, hermano. Cristo estuvo todo el tiempo dispuesto.
todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Por eso me ama el Padre, leía nuestro hermano Juan, Mario al inicio, ¿verdad? Porque yo pongo mi vida, porque así lo mandó el Señor. Y tengo el poder de ponerla y tengo el poder de volverla a tomar. Quiero leer nada más un par de versículos que vienen del libro de los Hechos para dar un ejemplo de lo que hace un discípulo. Hechos capítulo 9. Con esto vamos a terminar. 9:10. Había en Damasco, ¿quién? Cierto discípulo. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías. Y el Señor le dijo en una visión, Ananías, aquí estoy, Señor, contestó él, dispuesto. Los discípulos están dispuestos a oír al Señor y a cambiar su voluntad. Aquí estoy, Señor, contestó él. El Señor le dijo, levántate y ve a la derecha, a la calle derecha, y que se llama derecha, y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso, llamado Saulo, porque él está orando. Ya lo había comentado. La primera referencia que se usa a Saulo es que estaba orando. Eso no nos debe extrañar de lo que Dios hizo en su vida. La primera referencia es, ¿cómo vas a conocerlo? Bueno, es el que está orando. Te voy a mandar con él. Está orando. Y ha visto una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque él es mi instrumento escogido. ¿Qué hacen los discípulos? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías, ¿qué hizo? Cedió su voluntad. Entró a la casa y después de poner las manos sobre él, me encantan estas palabras, hermanos. Le dijo, hermano Saulo. Le tenían miedo, pero ahora, por dirección del Señor, él va y, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al instante cayeron sus ojos como unas escamas, recobró la vista y se levantó y fue bautizado, tomó alimentos y cobró fuerzas. Y por varios días estuvo, ¿con quién? Por los discípulos. O sea, es claro en las Escrituras que cuando nace la iglesia, habían comprendido qué significa ser discípulos de Cristo. No dejemos, hermanos, que los afanes de este mundo, que la presión social nos limite a realizar el llamado y lo que el Señor nos ha pedido como discípulos. Si nosotros oramos, si somos discípulos, si estamos dispuestos, seremos instrumentos en las manos del Señor, como Ananías, ¿verdad? Ve allá y ahí está el discípulo escuchando la voz del Señor. ¿Habrá alguien aquí que quiera decidir seguir al Señor como su Señor y su Salvador? ¿Habrá alguien aquí que no había comprendido esta verdad y quiere entregarse al Señor y decirle, aquí estoy, Señor? Lo que tú me digas, quiero la vida eterna, quiero ser tu seguidor. No me quiero perder y te entrego todo lo que soy. Y estoy dispuesto a que gobiernes mi vida. Si es así, pues pídaselo, vamos a orar.
Vamos a ponernos de pie. Si usted es una persona que ha comprendido este mensaje y sabe que hasta hoy no es hijo de Dios, ni discípulo, tal vez ha escuchado varios mensajes de la palabra o alguien le ha hablado y no había decidido entregarse al Señor sin reservas. Y si hoy lo quiere hacer, el Señor la va a recibir como su hijo, como su hija. Simplemente pídaselo de todo corazón. Señor, lo que tú quieras de mi vida, te la entrego. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde por esta porción de tu palabra. Queremos pedirte por aquellas personas que hasta hoy han dudado, que han evaluado lo que han escuchado. Tal vez piensen que estar a tu lado es una vida de prohibiciones y de reservas, pero no es así. Muéstrales a ellos que en tu vida y en tu presencia hay plenitud de gozo, que hay amor, que hay cuidados, que hay salvación, que hay protección, que eres un pastor amante que ha ido por ellos cuando estaban perdidos. Dejó 99 y vino al encuentro de ellos. Muéstrales esa gracia y ese perdón y ese amor que tú tienes para con ellos, y ayúdalos a decidirse en lo profundo de su corazón, seguirte, o a renovar votos, porque reconocemos que en ocasiones, oh Padre, tu Hijo amado no está en primer lugar. Nuestro compromiso hacia Él y hacia la iglesia es lo último que tenemos en la mente. Pero hoy es un día donde tu palabra nos hace ese llamado. Queremos pedirte perdón porque la principal labor que tenemos es de seguirte a ti, de amarte a ti y tu evangelio. Predicar a otros lo que tú les predicaste. La buena nueva de que hay perdón y salvación en ti. Levanta nuestras vidas y ayúdanos a ir cediendo toda nuestra forma de vivir para ahora vivir bajo tu voluntad santa y perfecta. Danos esta gracia, Señor, de recuperar pasos que hemos perdido como discípulos. Ten misericordia de nosotros y levántanos a un caminar digno en relación con lo que hemos recibido de ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Este canto que se llama Vivir Escrito tiene esta verdad, porque el llamamiento del Señor en ocasiones conlleva sufrimiento, rechazo del mundo, identificarse con Cristo. Vivir es Cristo. Al final estaremos despedidos y no olviden el tiempo que vamos a estar en comunión el miércoles. Cantemos.
Sí.